Dicen que no hay peligro más grande que enamorarse de quien jamás debería mirarte. Que en las mansiones donde abunda el silencio, el amor es el pecado más caro. Yo era solo una criada. Y él, el hombre al que debía servir, obedecer y olvidar. Pero el destino, cruel y curioso, me obligó a mirarlo más de lo debido. Y una noche, ya no hubo vuelta atrás. Lo que empezó con una mirada se convirtió en una guerra muda de deseo, miedo y secretos. Hasta que su esposa, mi patrona, lo descubrió todo. Y en esa casa, nadie sobrevive al escándalo. Si crees que el amor todo lo puede, espera a escuchar esta historia. Así que, si quieres saber realmente lo que pasó, suscríbete a La Voz de la Criada, donde cada historia guarda un secreto. Y cada secreto puede costarte el alma. Dolores llegó a la mansión del Solar al amanecer, con la maleta de madera en una mano y el miedo en la otra. El carruaje la había dejado frente a un portón de hierro cubierto de enredaderas. Detrás, la casa emergía imponente, como un animal dormido entre la niebla. Era más grande de lo que imaginó. Más silenciosa también. Solo el graznido lejano de los cuervos rompía la calma. La puerta principal se abrió sin que tocara el timbre. Una mujer de rostro enjuto, la ama de llaves, le dio la bienvenida con una voz seca. «La señora no gusta de esperar», dijo, sin mirarla directamente. Dolores bajó la cabeza, murmuró un sí, señora, y entró. El interior olía a cera, madera vieja y perfume caro. Cada cuadro parecía observarla pasar, como si juzgara su ropa sencilla, sus zapatos gastados, su vida anterior. Aún así, algo en ella se enderezó. No era la primera vez que servía, pero nunca había estado en un lugar tan lleno de secretos disfrazados de lujo. La patrona, doña Beatriz, la recibió en un salón tapizado de terciopelo azul. Era una mujer de manos finas y sonrisa vacía, con la piel tan blanca que parecía de mármol. Sus ojos, sin embargo, eran afilados. «Me han hablado bien de usted, Dolores», dijo, sin invitarla a sentarse. «Espero que sepa guardar silencio». Dolores asintió. Había aprendido que, en las grandes casas, el silencio era más valioso que la lealtad. Don Alejandro apareció después. Su voz se oyó primero, grave y pausada, desde el pasillo. Cuando cruzó la puerta, Dolores sintió el aire cambiar. Era alto, de porte firme, el cabello con hilos de plata que no restaban fuerza a su presencia. No la miró directamente, solo pasó junto a ella con una leve inclinación de cabeza. Pero en ese instante, Dolores tuvo la certeza de algo: ese hombre no era feliz. Los días siguientes fueron una rutina de órdenes precisas y pasos contenidos. La casa estaba llena de normas, pero vacía de risas. Los sirvientes apenas hablaban entre ellos, las paredes parecían absorber cada palabra. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, una estancia enorme, llena de libros que olían a polvo y misterio, escuchó el sonido del reloj marcando las 10. El resto del personal ya dormía. Solo ella quedaba, recogiendo los restos del día. Entonces, la puerta se abrió. Don Alejandro entró sin anunciarse. Dolores se sobresaltó, dejó caer el paño que llevaba en las manos. Él la observó en silencio, con una expresión que no supo descifrar, ni enojo, ni interés, algo más profundo, más peligroso. «No sabía que aún quedaba alguien despierto», murmuró. «Ya termino, señor», respondió ella, bajando la mirada. Pero él no se movió. Solo la observó, como quien intenta recordar algo olvidado. Y en ese silencio, Dolores sintió por primera vez el verdadero peso de la casa. No era la mansión lo que imponía miedo, sino los ojos de su amo. Desde aquella noche en la biblioteca, algo cambió. Dolores lo notó en los pasillos, en los ecos de los pasos, en los silencios demasiado largos durante el desayuno. Don Alejandro ya no era solo el patrón distante. Había algo distinto en su forma de hablarle, o en su forma de callar. A veces, cuando pasaba junto a él para servir el café, sentía su mirada sobre los hombros. Una mirada que pesaba, que buscaba, que no debía estar allí. Dolores trataba de ignorarla, pero el aire entre ambos se llenaba de algo invisible, casi eléctrico. Y cuanto más intentaba evitarlo, más consciente era de que su corazón ya la traicionaba. La patrona, doña Beatriz, parecía ajena a todo. Pasaba los días encerrada en sus habitaciones, rodeada de frascos de medicina y cartas sin abrir. Su voz se oía poco,
su risa nunca. Pero cuando sus ojos se cruzaban con los de Dolores, había en ellos una sospecha muda, como si supiera más de lo que decía. Una tarde, el destino decidió volver a jugar. La lluvia caía sin tregua, los ventanales temblaban con cada trueno. Dolores estaba en el comedor, ordenando la vajilla de plata, cuando él entró sin aviso. Traía el abrigo empapado y la expresión cansada. Los caminos están intransitables, dijo, quitándose los guantes. Ni los caballos quieren salir con este temporal. Dolores asintió, sin atreverse a mirarlo demasiado. El silencio los envolvió. Solo el repiqueteo de la lluvia llenaba el espacio. Entonces, una copa cayó al suelo. El cristal se quebró en 1000 pedazos, y Dolores se agachó de inmediato para recogerlos. Déjelo, no se lastime, ordenó él, inclinándose también. Sus manos se rozaron. Fue un instante. Un segundo que pareció eterno. El contacto fue leve, pero bastó para que ambos se quedaran quietos, con la respiración suspendida. Dolores sintió el calor subirle al rostro, y se apartó con torpeza. Perdón, señor, susurró, sin alzar la vista. No hay nada que perdonar, respondió él, con una voz tan baja que sonó más como un pensamiento que como una frase. Cuando él se marchó, el corazón de Dolores seguía golpeando como si quisiera huir de su pecho. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y comprendió lo que había negado durante días. Aquella mirada no era inocente, y la suya, tampoco. Esa noche, al acostarse, creyó escuchar un ruido en el pasillo. Pasos suaves, casi furtivos, que se detenían frente a su puerta. Contuvo la respiración. El silencio volvió, pero el miedo, y algo más, la acompañaron hasta el amanecer. Las semanas siguientes se deslizaron con la lentitud de una tormenta que se niega a estallar. Nada parecía distinto, pero todo lo era. Dolores lo sentía en el aire, en los gestos, en la manera en que los ojos de los demás criados la evitaban, como si temieran que una sola mirada bastara para delatarlos a todos. Algo había cambiado, y aunque nadie decía nada, las paredes murmuraban. La mansión del solar, siempre majestuosa, había adquirido una respiración propia, más pesada, más oscura. Doña Beatriz, la patrona, volvió a salir de su habitación después de días de encierro. Su aspecto era impecable, como si la enfermedad hubiera retrocedido ante una nueva fuerza que la empujaba a observar, a controlar. Y, sin embargo, sus ojos la traicionaban, estaban más atentos, más fríos. Miraban demasiado. Dolores lo notó la primera vez que le llevó el desayuno, el té apenas tocado, la mirada fija en su rostro. Parece cansada, Dolores, dijo la patrona, revolviendo la taza con una lentitud calculada. ¿No duerme bien? Dolores bajó la vista. Un poco de tos, señora. Nada grave. Debería descansar. A veces, las noches esconden más de lo que muestran. Aquella frase la persiguió todo el día. Era una advertencia, o quizá una amenaza disfrazada de cortesía. Desde entonces, Dolores comenzó a sentir la presencia de la patrona en cada rincón, un perfume persistente en los pasillos, una sombra que desaparecía al girar una esquina, una voz ahogada detrás de una puerta. Las otras criadas murmuraban en voz baja cuando ella entraba, y el mayordomo, antes cordial, había adoptado un tono distante, casi forzado. Todo en la casa parecía mirarla sin mirarla. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, notó algo extraño. El reloj del vestíbulo, aquel que siempre marcaba la hora exacta, estaba detenido. Las agujas clavadas en las 11:30. En el silencio de la casa, el tiempo parecía haberse rendido. Entonces escuchó un susurro. Dolores. Su nombre, apenas un soplo, detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta que daba al corredor de los dormitorios, donde la penumbra parecía más espesa que nunca. Esa noche, cuando se disponía a cerrar las cortinas de la biblioteca, encontró un pañuelo sobre el escritorio. De seda, con las iniciales BDS bordadas en hilo dorado. El perfume era inconfundible, el de Doña Beatriz. Dolores lo guardó de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hacía ese pañuelo allí, justo donde ella y don Alejandro se habían rozado por primera vez, apenas un instante fugaz pero imposible de olvidar? A partir de ese momento, la mansión dejó de ser un refugio y se convirtió en un laberinto.
Las criadas cuchicheaban, los pasos parecían seguirla, y cada espejo reflejaba más culpa que rostro. Dolores intentaba convencerse de que nada había pasado, que solo eran miradas. Pero el miedo la traicionaba. Y en lo más profundo de su pecho, una voz le susurraba lo que no quería admitir. Doña Beatriz ya sabía. Y saber, en aquella casa, era siempre el primer paso hacia la desgracia. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que envolvía los jardines de la mansión como un velo de secretos. Dolores apenas había dormido. Cada sombra que se movía en su habitación le recordaba el pañuelo de doña Beatriz, y la idea de que alguien, quizá todos, sabía más de lo que aparentaba. Mientras servía el desayuno, notó que don Alejandro no bajó al comedor. Fue la patrona quien, con una serenidad tan tensa que resultaba insoportable, pidió que llevaran la bandeja al invernadero. Mi esposo necesita aire fresco, dijo, sin mirarla. Sus palabras, sin embargo, parecían dirigidas solo a ella. Dolores obedeció. Tomó la bandeja y caminó por el pasillo de los ventanales, donde el sol se filtraba débilmente entre las cortinas. El aire olía a tierra húmeda y a rosas recién regadas. Al abrir la puerta del invernadero, lo vio, don Alejandro estaba allí, de pie entre las plantas, observando algo en el suelo. Señor, dijo en voz baja. Él giró, sobresaltado. En su rostro había una mezcla de cansancio y algo que se parecía demasiado al miedo. Gracias, Dolores. Déjelo ahí. Ella asintió, pero antes de retirarse, notó un detalle que la detuvo. A un costado del macizo de lirios, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera enterrado algo recientemente. El patrón siguió su mirada y frunció el ceño. No es asunto suyo, dijo con voz seca, aunque su tono sonó más suplicante que autoritario. Dolores asintió y se retiró, pero el peso de aquella tierra removida la siguió todo el día. Esa noche, incapaz de contener la curiosidad, o quizás la necesidad de entender lo que la estaba arrastrando, volvió al invernadero. El silencio era total, roto solo por el leve crujido del suelo bajo sus pasos. Tomó una lámpara y se acercó al lugar. La tierra estaba húmeda. Comenzó a escarbar con las manos. Primero encontró un trozo de tela, blanca, delicada. Luego, algo frío. Un frasco pequeño, de cristal, con un líquido dorado en su interior. El mismo perfume que usaba doña Beatriz. El corazón le latía tan fuerte que casi no escuchó los pasos detrás de ella. No debería estar aquí, Dolores, susurró una voz femenina. La lámpara tembló en sus manos. Giró lentamente. Doña Beatriz estaba allí, de pie entre las sombras, vestida de negro. Sonreía. Pero sus ojos eran de hielo. Las criadas curiosas no duran mucho en esta casa, dijo, avanzando despacio. El frasco cayó al suelo y se hizo trizas. Y en el aire, entre el olor a tierra y flores muertas, el perfume de la patrona se volvió insoportablemente dulce. Desde aquella noche en el invernadero, Dolores ya no fue la misma. El perfume de doña Beatriz parecía perseguirla incluso en sueños. En los pasillos oscuros, juraría sentir su sombra vigilándola, y cada vez que el reloj daba la medianoche, las paredes parecían respirar. La casa tenía ojos. Y todos miraban hacia ella. Don Alejandro se mostraba cada vez más distante. Ya no la buscaba con la misma excusa de revisar la biblioteca ni le dirigía aquellas miradas que la habían condenado desde el principio. Dolores no sabía si era miedo, arrepentimiento o culpa, pero algo en él se había quebrado. Y ella también empezaba a romperse. Una noche, mientras revisaba los candelabros del gran salón, lo escuchó discutir con su esposa. Las voces, amortiguadas por la madera, eran un veneno que se filtraba entre las rendijas. No puede seguir fingiendo, decía ella, la voz de doña Beatriz fría, cortante. Tú no sabes lo que dices, respondió él. Ah, ¿no? He visto cómo la miras. Y no soy la única. Dolores se quedó inmóvil, con la respiración contenida. El corazón le latía tan fuerte que creyó que la descubrirían solo por el ruido. Luego, un golpe seco. Y silencio. A la mañana siguiente, nadie volvió a ver a doña Beatriz. El mayordomo aseguró que había partido al convento de su hermana, para descansar. Pero Dolores sabía que era mentira. La casa lo sabía. Todo olía a mentira. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza extraña.
Las cortinas se agitaban como si alguien invisible caminara entre ellas. Dolores intentó dormir, pero un olor a humo la hizo abrir los ojos de golpe. Salió al pasillo. Una columna de fuego subía desde el ala este de la mansión. El invernadero ardía. Corrió sin pensarlo. Entre el humo, distinguió una silueta, don Alejandro, intentando abrir la puerta principal. «Señor», gritó ella. «Por aquí». Pero él no la escuchó. Tosía, cegado por el humo. Dolores lo alcanzó justo antes de que el techo comenzara a crujir. Ambos salieron tambaleándose al jardín, mientras las llamas devoraban el corazón de la casa. Y entonces, lo vio. En medio del fuego, tras los ventanales del invernadero, una figura inmóvil observaba. El rostro apenas visible, iluminado por el resplandor de las llamas. Una sonrisa. Fría. Triunfante. «Beatriz», susurró don Alejandro, cayendo de rodillas. Dolores lo abrazó, pero en su interior comprendió algo terrible. El fuego no había comenzado solo. ¿Y si la patrona estaba viva? Entonces el verdadero infierno apenas estaba empezando. Pasaron 3 días desde el incendio, y el humo aún parecía suspendido sobre la mansión como un mal presagio. Las paredes ennegrecidas del invernadero eran ahora un monumento silencioso a lo que se había perdido, o a lo que alguien quiso hacer desaparecer. Dolores apenas hablaba. Dormía en una pequeña habitación del ala de servicio, y cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de aquel rostro entre las llamas, los labios de doña Beatriz curvados en una sonrisa que no era de este mundo. Pero nadie más la había visto. Nadie le creía. Don Alejandro, con el brazo vendado y el rostro demacrado, evitaba mencionarla. Decía que todo había sido un accidente, un cortocircuito en la lámpara eléctrica. Pero Dolores sabía leer la mentira en sus ojos. Y lo que vio en ellos era algo peor que el miedo, remordimiento. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia que el cartero había dejado sobre la mesa del vestíbulo, encontró un sobre sin sello. El papel era grueso, caro, y el nombre en la parte frontal estaba escrito con una caligrafía que reconoció al instante: Dolores R. Sus manos temblaron. Miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío, y rompió el sello. Dentro, una sola hoja doblada con precisión. El perfume era inconfundible, gardenias. El aroma de doña Beatriz. No hay fuego que destruya lo que está escrito en el alma. Sé quién eres, y sé lo que hiciste. Cuando escuches el reloj marcar las 9, mira hacia el espejo del salón. Allí me verás. Dolores dejó caer la carta. Las palabras parecían arder sobre el papel. El reloj marcaba las 8:30. Intentó convencer a don Alejandro de marcharse esa misma noche, pero él apenas reaccionó. «Estás agotada, Dolores», murmuró con la mirada perdida. «Ya no sé qué es real y qué no. Por favor, señor, tenemos que irnos», suplicó ella, casi llorando. Él negó con la cabeza. «Esta es mi casa. Y si hay fantasmas aquí, son míos». Cuando el reloj marcó las 9 en punto, el aire se volvió helado. Dolores sintió una corriente recorrerle la espalda. Se giró hacia el gran espejo del salón, como decía la carta. Al principio no vio nada. Solo su reflejo, pálido, tembloroso. Luego, detrás de ella, apareció una silueta. Alta. Vestida de negro. Los ojos brillando con una calma imposible. Y una voz, apenas un susurro. «Te dije que las noches esconden más de lo que muestran». El espejo se agrietó con un sonido seco. Dolores retrocedió, pero la imagen permaneció allí, sonriendo entre los fragmentos. El reflejo de la patrona. Viva o muerta, eso ya no importaba. Beatriz había vuelto. Esa noche, el reloj nunca volvió a marcar las 9. Después del grito, después del espejo hecho añicos, la casa entera pareció quedar suspendida en un silencio que dolía. Dolores corrió al pasillo, con el corazón desbocado. Llamó a don Alejandro, pero su voz se perdió en el eco. El salón estaba vacío. Solo los pedazos del espejo, esparcidos por el suelo, reflejaban destellos temblorosos de luz. En uno de ellos, juraría haber visto un rostro, pero no el suyo. Era el de ella. Beatriz. Temblando, Dolores recogió la carta que había dejado sobre la mesa y la apretó contra el pecho. Tenía que marcharse. Esa casa ya no le pertenecía a los vivos.
Pero cuando llegó al vestíbulo, el sonido de pasos la detuvo. Lentos. Pesados. Reconocibles. Don Alejandro apareció desde la penumbra, con la camisa desabrochada y el rostro cubierto de sudor. En sus ojos había algo roto. Dolores, dijo con voz hueca. Ya no hay nada que esconder. Ella quiso hablar, pero él levantó una mano temblorosa. Beatriz no murió en el incendio, susurró. Yo la saqué antes de que el fuego la alcanzara. Dolores sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Qué dice, señor? La escondí en la cripta familiar. Dijo que necesitaba tiempo. Que solo quería que tuvieras las llamas. ¿Yo? Él asintió, con una sonrisa triste. Quería que sufrieras como ella. Pero no fue suficiente. Volvió. No sé cómo, pero volvió. El viento se coló por las rendijas de las ventanas, haciendo que las velas titilaran. Una de ellas se apagó. Y entonces, detrás de ellos, una voz habló. Nadie se va sin pagar lo que debe. Dolores se giró. Beatriz estaba de pie al final del pasillo, pálida, envuelta en un vestido negro que parecía absorber la luz. Sus ojos, vacíos, se clavaron en los de su esposo primero, luego en los de ella. Don Alejandro cayó de rodillas. Beatriz, perdóname. Ella no respondió. Solo alzó la mano, y un suspiro helado recorrió la sala. Las llamas de las velas se apagaron al mismo tiempo. Y en la oscuridad, un grito ahogado rompió el aire. Cuando los criados encontraron la casa al amanecer, el reloj del salón estaba destruido, el espejo hecho polvo, y en el suelo, solo quedaban dos cosas. Un pañuelo bordado con las iniciales BDS. Y una carta sin abrir dirigida a Dolores R. Nadie volvió a ver al matrimonio del solar. Ni a la criada. Pero cada noche, a las 9 en punto, los que aún viven cerca de la vieja mansión aseguran escuchar el sonido de una bandeja cayendo, seguido de un susurro. Las noches esconden más de lo que muestran. Si esta historia te hizo mirar las sombras de otro modo, suscríbete a La Voz de la Criada. Porque en cada casa, por elegante que parezca, siempre hay un secreto esperando ser contado.